Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. Los últimos 6 meses han mostrado una profunda caída en los precios de los commodities, en particular de los precios del petróleo. Con relación al máximo histórico de junio de 2022, el índice de precios de commodities que reporta el Banco Mundial tuvo hasta el primer trimestre de este año una caída del orden del 32%. La caída más intensa desde que comenzó la crisis asociada a la pandemia del COVID. En el caso del petróleo, esta caída es del orden del 20% entre el primer trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2022. En particular, el petróleo Brent está en un 35% por debajo del récord de junio de 2022. De esta manera, los incrementos de precios de commodities que siguieron a la invasión por parte de Rusia a Ucrania han sido prácticamente revertidos, básicamente con un factor fundamental que debe atribuírsele a la reducción en la demanda mundial vinculada a lo que ha sido una política monetaria más restrictiva por parte de los países industrializados, en particular Estados Unidos. El shock inicial que implicó la guerra básicamente fue compensado también por un redireccionamiento de las exportaciones de materias primas por parte tanto de Rusia como de Ucrania. Y también otro factor importante ha sido el hecho de que el invierno boreal fue menos crudo de lo previsto, lo cual redujo la demanda de energía por debajo de lo que se esperaba originalmente. ¿Qué cabe esperar para el futuro en el caso del mercado del petróleo? Bueno, a nuestro modo de ver, en un escenario de recesión moderada, como la que probablemente empiecen a tener en algún momento de 2024 los países desarrollados, en la medida que finalmente la política monetaria alcance una mayor intensidad y sea verdaderamente contractiva, no lo que ha sido hasta ahora. Bueno, en ese escenario de recesión moderada, como veníamos diciendo, pensamos que el efecto sobre los precios del petróleo ya se ha sentido fundamentalmente con lo que ha ocurrido en el comienzo de este año 2023. A menos que la economía mundial entre en una situación de recesión más profunda o depresiva, cosa que no es probable bajo el escenario actual de política monetaria, creemos que ya el precio del petróleo ha recogido el mayor impacto de lo que ha sido el freno en la demanda agregada a nivel mundial. En cambio, por el lado de la oferta, sigue habiendo factores restrictivos que en definitiva hacen que los inventarios, en el caso de Estados Unidos, están dentro de lo que son de lo que es el rango histórico de los inventarios para esta época del año, e incluso los inventarios de productos refinados, de las naftas refinadas, e incluso están por debajo de lo que suelen ser el intervalo de confianza para los inventarios de estos productos en esta época del año. Por lo tanto, siguen habiendo restricciones de oferta que de alguna manera le ponen cierto sostén al precio del petróleo. Y por supuesto hay riesgos en el sentido de que hacia la segunda mitad de este año y comienzos del próximo año haya incluso algún repunte en el precio asociado a que eventualmente la recuperación de China esté dentro de lo esperado. O sea, por ahora no somos demasiado optimistas para los próximos 12 meses en cuanto a una recuperación fuerte de la economía china, pero si eso ocurriera, eso sin duda ayudaría a un repunte en el precio del petróleo. Pero el factor que más puede generar un
un riesgo al alza en los próximos 6 meses es el nuevo verano boreal, que ciertamente no tiene por qué ser tan benigno como el pasado y que puede eventualmente volver a desafiar la capacidad del suministro de los países desarrollados, en particular en Europa. Entonces, con los fundamentos de oferta y demanda básicamente apuntando a un escenario base de estabilidad de precios para los próximos 12 meses, o sea, la segunda mitad de 2023 y comienzos de 2024, la volatilidad luego en el mercado del petróleo, como siempre, la marcan los elementos políticos. Asistimos recientemente a la decisión de Arabia Saudita de recortar la producción de petróleo, justamente para darle una base, un sostén al precio del petróleo en el mercado. Medida que inicialmente tuvo un efecto positivo en el precio, pero luego, en la medida que los indicadores de actividad en China fueron menos satisfactorios de lo esperado, esa suba provocada por el recorte de producción de Arabia Saudita se revirtió. El otro elemento que afectó en el sentido contrario fue el de los rumores de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán en el conflicto que mantienen en cuanto a al control de la producción de uranio en Irán. La posibilidad de ese acuerdo, que hubiera implicado un aumento de las exportaciones de petróleo por parte de Irán, tuvo un efecto a la baja en el precio del petróleo, exagerado, aun cuando aunque eso se hubiese manifestado, porque realmente la capacidad de Irán de responder agudamente en el mercado internacional del petróleo por el momento es muy limitada, aun cuando se llegue a un levantamiento de sanciones por Estados Unidos. Pero la posibilidad de ese acuerdo fue enfáticamente desmentida tanto por Washington como por Teherán. O sea, lo único que aparentemente ambas administraciones están de acuerdo es que no están de acuerdo en una solución de corto plazo para este diferendo. En cuanto a la posibilidad de este acuerdo fue desmentida por ambas partes, el precio del petróleo volvió a tener un rebote, o sea que lo que ha caracterizado a estas últimas semanas es cierta volatilidad, pero en torno a un piso, para el caso del crudo Brent, en el orden de los $78 el barril. En ausencia, por lo tanto, de otros ruidos geopolíticos, nuestra percepción es que, como decíamos hace un momento, el petróleo se va a mover en un rango relativamente estable en los próximos 12 meses. No así, lamentablemente, para el resto de los commodities, a los que los vemos en una tendencia levemente descendente de aquí hasta mediados del próximo año, pero en eso nos referiremos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.